pueblo mío, dice Dios. La luz de tu antorcha brillando debe estar por las almas que Cristo con su sangre redimió. Despierta, pueblo mío, dice Dios. No quedes más dormido, por favor. El tiempo se pasa, la misericordia se acaba. Despierta, pueblo mío, dice Dios. Pueblo, tú debes más orar. Gracias a Dios por este especial, hermanos. Ahora vamos a pedirle a los niños de 6 años a 11, que de 4 a 10 o 11, que puedan pasar. Allá están las maestras esperándolas. Están las maestras allá atrás esperándolas, para que ellos también tienen algo muy especial para los niños allá. Aquí vamos a nosotros, mientras los niños salen, nosotros vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno tema de esta noche. No tardará, Cristo ya viene. No tardará, vamos pronto al hogar. No tardará, Cristo ya viene. No tardará, vamos pronto al hogar. Yo quiero listo estar, pues pronto viene por mí. Y quiero junto a ti en el cielo conversar con Jesús. No tardará, Cristo ya viene. No tardará, vamos pronto al hogar. No tardará, Cristo ya viene. No tardará, vamos pronto al hogar. Yo quiero listo estar, pues pronto viene por mí. Y quiero
cielo, conversar con Jesús. No tardará, Cristo ya viene, no tardará. Vamos pronto al hogar. Pueden tomar sus lugares. Uno, muy bien. Me siento feliz de verles en esta noche. Gracias a Dios porque nos cuidó durante el día. Quiero también expresar mi felicidad, mi alegría porque tenemos invitados que han aceptado gustosamente acompañarnos en esta semana, especialmente en esta noche. Esperamos que se sientan como su propia iglesia. Quiero también agradecer a los jóvenes, los hermanos que están haciendo posible a través de la tecnología que los temas de esta semana puedan salir también en las redes sociales. Entiendo que estamos en Facebook y en YouTube por Conexión Juvenil TV. También por Facebook en Orión Estéreo, allá en Guatemala. También Radio El Último Mensaje aquí desde Dallas, Texas. Radio LAM en Austin, Texas. Y primero Dios, también se retransmite el día de mañana a las 9 de la mañana por Radio Proclamad Houston. Así que envío un saludo a los que nos están viendo a través de estos canales o medios de comunicación social y que lo hace posible el internet, las redes sociales. Gracias a Dios porque el mensaje puede estar llegando de esa manera también. En esta noche, el tema lleva por título 4 bestias que suben del mar. Para los que no pudieron estar ayer en la mañana o en la tarde, noche, y hoy es la primera noche, déjenme decirles que estamos estudiando profecías de la Biblia. Todos tenemos inquietud sobre qué va a pasar en el futuro y en esta semana procuramos, con ayuda de Dios y a la luz de su palabra, que Él mismo reveló a sus profetas, estudiar lo que Él dice, ya que Él sí conoce el futuro. Dios conoce el futuro y lo ha revelado. Y por eso estamos estudiándolo, solo que fue dado en símbolos. La profecía está dada en símbolos, pero debemos, con ayuda de Dios, interpretarlos a la luz de la misma Biblia. La Biblia da las claves, las respuestas, la interpretación. Así como se la dio Daniel al rey Nabucodonosor, y vimos eso anoche, la Biblia es su propio intérprete, solo hay que buscar bien en la Biblia ello, y eso nos da la seguridad de que estamos entendiendo correctamente la palabra de Dios. Hay algunos que han preguntado, ¿por qué será que Dios dio por símbolos las profecías? ¿Por qué no dijo abiertamente los nombres? Pues si Él lo sabía. Una de las respuestas más plausibles a esta pregunta es la siguiente. En toda guerra, cada uno de los bandos en guerra usa claves de comunicación. Y si el enemigo descubre cuál es la clave de comunicación, el otro bando va a estar en problemas. Y déjenme decirles que nosotros estamos en una guerra cósmica entre el bien y el mal, en el conflicto de los siglos. Y Dios a su ejército, que es su pueblo, que no tenemos armas materiales sino espirituales, dejó a su ejército, a su pueblo, a sus hijos en clave. ¿Cuáles son las estrategias del ejército enemigo? ¿Qué busca hacer el general del ejército enemigo? ¿Qué medios usa? ¿Qué poderes usa? ¿Qué instrumentos o estrategias usa? Dios ha revelado como el general campeón que todo lo sabe a su pueblo, pero lo ha hecho en clave. Nos toca a nosotros
entender esas claves, esos símbolos. Lo bueno es que en el mismo mensaje que él dio, que es su palabra, aquí está la guía, ahí mismo está cómo entender esas claves. Así de que no estamos en tinieblas, no estamos a oscuras, sino más bien estamos muy claros y lo vamos a ir viendo estas noches a partir de hoy y ya empezamos de paso a noche. Paz en medio de la crisis apocalíptica es el título de esta semana. Saben, allá en Guatemala le tomé foto a este rótulo. A veces salen unos anuncios que yo no sé si darme tristeza, cólera o indignación, no sé. Porque cuando uno lee la Biblia se da cuenta del gran engaño que algunos usan. Dice, Jesucristo ya regresó, dice, 2012, transformación. Dice, el pecado y el diablo ya no existen, dice. Y ahí está la foto. Saben, la Biblia es clara de que en los tiempos finales habrían muchos falsos cristos, falsos mesías, que serían pasar por Jesús mismo. Y eso se cumple. Eso en todo el mundo hay personas que se creen el Mesías o el Cristo, que estamos esperando muy pronto en su segunda venida. Así fue cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, a nacer en Belén de la Virgen María. Muchos decían ser el Mesías, uno a uno fueron desapareciendo. Así que 4 bestias que suben del mar es el título del tema de esta noche. Vamos a Daniel capítulo 7, ahí va a estar basado el tema de esta noche. Les invito a buscar en sus Biblias, en Daniel capítulo 7. Decíamos ayer que si queremos entender el Apocalipsis tenemos que estudiar Daniel primero, para no malentender las profecías del Apocalipsis. Por eso estamos estudiando Daniel. Ayer vimos la primera profecía de Daniel, que es Daniel 2. Hoy vamos a ver la segunda, Daniel 7. Dice Daniel 7:1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Qué podemos decir ya de ese texto? Primero debemos decir que esta es la primera visión dada directamente a Daniel. A veces nos imaginamos a Daniel jovencito ya recibiendo visiones, las visiones que están en su libro. No, realmente la primera visión que se registra en Daniel no la recibió Daniel, la recibió el rey Nabucodonosor. La primera visión que recibe Daniel de una profecía es Daniel 7. Y ahí está cuando la recibió, en el primer año de Belsasar. ¿Cuál es ese primer año de Belsasar? Es el año 550 antes de Cristo. ¿Y qué importancia tiene ese año? Bueno, solo que Daniel ya no era ningún jovencito. Daniel tenía 75 años de edad cuando recibe su primera visión. Yo no sé si eso a usted le dice algo. A mí sí me dice algo. ¿Sabe qué es? A veces vemos a los ancianitos que están a nuestro alrededor en la iglesia, en la congregación, y decimos, pobre hermanita, pobre hermanito, ya está más del otro lado que de este. Ya apenas si puede caminar. Pues déjeme decirle que Daniel, el famoso profeta Daniel, recibe su primera visión a los 75 años de edad. No sé si hay alguien aquí de 75 años, no creo que se vea tan joven, pero Dios lo puede usar a usted a los 75 años de edad. Entendamos eso. A veces Dios espera que pasemos muchas experiencias en la vida, que la vida quizá nos golpee y que nuestra fe crezca, se fundamente bien en Él y que tengamos una fe madura para poder usarnos. La relación de Daniel con Dios, en vez de disminuir, fue aumentando conforme a su edad. Se calcula que cuando Daniel llegó a Babilonia, que lo llevaron exiliado, tal vez tendría sus 17, 18 años de edad, joven, pero miren a qué edad recibe su primera visión,
a los 75 años de edad. No despreciemos a los ancianos, mis queridos hermanos y amigos. No despreciemos a los ancianos ni a las ancianas, porque Dios los puede usar. Son esos hombres y mujeres que durante la vida han sufrido mucho, pero oran más de lo que nos imaginamos. Y si usted viera sus rodillas, tienen callos, cosa que no tenemos muchos de nosotros. Ellos han tenido una experiencia por años con Dios y Dios se les revela muchas veces. Ahora, hablemos algo sobre las profecías de Daniel. Daniel se presenta como una pintura. Las profecías de Daniel se presentan como una pintura. ¿Cómo así como una pintura? Yo no sé si hay aquí algún pintor, no de casas, no de edificios, sino pintor de cuadros. El pintor de cuadros generalmente agarra un lienzo, lo pone en un bastidor y con un lápiz de grafito o de carbón empieza a pintar algo ahí. Y si usted ve cuando termina de usar ese lápiz, la verdad que usted dice, saber qué es eso. Es la primera pintura, la primera mano, diríamos. Pero ese pintor le da la segunda mano y empieza con los colores, ya unos brochazos así de fondo, ¿no? Y usted ve que terminó la segunda mano y dice, saber qué es eso. Después agarra otro y ya empieza a poner detalles. Usted dice, ya veo qué es. Quizás el rostro de una persona, un paisaje, un animal que está dibujando, un ave, una flor, ya se le ve. Qué bonito, dice uno, pero como que le falta. Y en la cuarta mano dibuja los detalles, la distancia, las perspectivas, los fondos, bien, y se ve bien bonito, tan real, parece una fotografía. Y le pone la firma, ese pintor. ¿Sabe que el libro de Daniel está así presentado? Así está presentado. Y si nosotros entendiéramos esto, no nos meteríamos en los problemas que algunos se meten cuando quieren interpretar las profecías de Daniel y se la agarran por tantos lados. Daniel, capítulo 2, es el esbozo, el bosquejo de la pintura en grafito, en lápiz. Daniel 7 es la segunda mano de la pintura. Daniel 8 y 9 la tercera mano y Daniel 11 y 12 es la última pincelada. Mire, solo con esto, yo no sé si usted está captando lo que estoy diciendo. Voy a tratar de decírselo de otra manera. Muchos cuando interpretan Daniel 11 y 12, especialmente esos dos capítulos, se disparan por cada lado que uno dice, saber de dónde sacaron eso. Porque es como que estuvieran saliéndose del cuadro a otra pintura, sin darse cuenta que es la misma pintura la que está presentando Daniel. Son los mismos periodos proféticos, solo que cada pintura, cada mano le va agregando detalles, pero son los mismos periodos proféticos. Va aportando detalles que no lo había hecho en la pintura o en la mano anterior. Eso es importante. Ahora, miren el ejemplo entre Daniel 2 y Daniel 7. Recordemos Daniel 2 para los que no estuvieron ayer, este fue el tema de anoche. Daniel 2 nos presentó los grandes imperios que iban a existir en este mundo, desde los días de Daniel hasta el fin del mundo. Eso presenta Daniel 2, los grandes imperios mundiales que habría. Y Dios se lo revela por medio de una imagen de varios metales. Esa imagen que la soñó Nabucodonosor tenía una cabeza de oro, tenía pecho y brazos de plata, el vientre y los muslos eran de otro metal que era el bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro y barro cocido. Daniel le interpreta ese sueño, esa profecía, ¿verdad? Que fue un sueño realmente que tuvo Nabucodonosor y le dice que la cabeza de oro lo representaba a él. Luego le dice, después de ti vendrá otro imperio menor que el tuyo, pero vendrá. Y cuando uno lee la historia, por supuesto, de paso ahí no dice que el imperio siguiente iba a ser el Medo-Persa. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que ya vemos la historia hacia el pasado, entonces podemos saber
¿qué imperio conquistó al imperio babilónico? O sea, lo que Daniel le dice, tú, tu imperio, tú eres la cabeza de oro. Entonces solo tenemos que ver qué imperio venció a los babilonios para dar con quién es el segundo imperio, o sea, que lo representado por el pecho y los brazos de plata. Y fue el imperio medo-persa el que conquistó Babilonia. Y luego dice, pero después vendrá un tercer reino. Y si vemos en la historia, esto se estudia en historia mundial, cuando uno está en la primaria, estudia los grandes imperios mundiales, y eso lo estudia uno en la primaria. Los griegos vencieron a los medo-persas y después cae Grecia y entra el gran imperio romano que conquista Grecia. Y la historia dice que después ya no vino un siguiente imperio, quinto imperio mundial, sino un reino dividido. Y uno ve cabal que el imperio romano que dominaba lo que hoy es Europa se hizo como pedazos, pues, y dio origen a lo que hoy es Europa. Así de que ahí está representada la historia de los grandes imperios mundiales a través de una estatua. Ahora, viene Daniel 7, donde lo que ve Daniel es 4 bestias que suben del mar. Eso es lo que ve. Y ahorita las vamos a estudiar, pero así rápidamente déjenme decirles que cada uno es equivalente. El león con alas que vamos a estudiar está aquí, es lo mismo que la cabeza de oro, lo mismo, estos representan el mismo imperio. Luego viene un oso, ya lo vamos a ver, representa al siguiente imperio mundial. Luego viene un leopardo, representa a lo que era el vientre y los muslos de bronce. Luego una bestia espantosa y terrible representa el imperio representado aquí por las piernas de hierro. La estatua tenía pies de hierro y barro cocido y tenía 10 dedos. Los pies de la imagen tenía 10 dedos. Y esta bestia tenía 10 cuernos. El 10 está aquí en los dedos de la estatua y está aquí el 10 en los cuernos de la imagen de esa bestia espantosa y terrible. Pero lo que queremos decir con la ilustración que yo les acabo de dar es que la primera mano de pintura, el esbozo es este. Viene la segunda mano de pintura que es Daniel 7 y es este. Aporta detalles que no estaban aquí, pero sí representa los mismos imperios. Muy bien, sigamos avanzando. Para la interpretación de las profecías, tenemos que tener presente lo que dice 2 Pedro 1, 19 y 20. Y dice allí, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, si aquí tenemos esas 2 profecías, aquí hay 2 profecías ahí, esta y esta, hay 2, Daniel 2, Daniel 7, ahí hay 2 profecías. Cuando dice que ninguna profecía es de interpretación privada, lo que quiere decir es que no vamos a decir, muy bien, leopardo yo creo que es Honduras, ese oso yo creo que es Guatemala. No nos pongamos a inventar, hacemos un terrible daño con inventar, porque estamos poniendo nuestro pensamiento, nuestra interpretación privada a lo que no podemos interpretar privadamente. Debemos aceptar lo que la Biblia dice y aquí vamos a ir dándonos cuenta cómo es que la Biblia lo dice. Al analizar los símbolos de las profecías de Daniel, debemos buscar en la misma Biblia el significado de los símbolos. Solo así evitaremos caer en el error. Así que busquemos en la Biblia. Vamos a poner un ejemplo muy claro de esto. Veamos lo que dice Daniel 7, 2 y 3. Vamos a seguir avanzando con Daniel 7. Recuerden que ese es el capítulo que vamos a estudiar esta noche. Tenga su Biblia abierta ahí. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Noten que ahí hay varios símbolos, habla de vientos, habla de un gran mar, habla de bestias. Son símbolos que tienen que representar algo. La pregunta es, ¿qué representan?
para los que están tomando nota por el tiempo, porque me voy a tener más adelante en varias cosas muy importantes que hay en esa profecía, ya que varios están anotando, anote los textos. Si usted quiere saber en profecía qué son los vientos, vaya a Jeremías 49, 35 al 37. Y anote ahí, al lado de vientos puede poner Jeremías 49, 35 al 37. Y ahí va a encontrar que los vientos representan espada, fuego, guerra, destrucción, juicio divino. Eso es lo que representan los vientos. Así que lo que Daniel está queriéndonos decir es que ve espada, o sea, pelea con espada, ve fuego, ve guerras, ve destrucción. O sea, que estas bestias, que vamos a ver qué representan, para surgir cada una de ellas, va a hacerlo en medio de espada, en medio de fuego, en medio de guerras, en medio de destrucción, en medio de juicios divinos, conforme vayan surgiendo. Eso es lo que nos está diciendo la profecía. Luego dice allí en el versículo 2, que esos 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Dice el versículo 2. ¿Qué representa o qué es el mar? Bueno, el mar está compuesto esencialmente de agua, ¿no? Nosotros decimos mar, rápido nos imaginamos agua, porque de eso se compone el mar, de agua, mucha agua. Vamos a Apocalipsis 17:15 y nos vamos a dar cuenta que las aguas en profecía simbolizan pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Entonces, si usted ya une estos dos elementos, lo que podemos entender es que cuando Daniel vio los 4 vientos que combatían en el gran mar, lo que nos está queriendo decir es que esas bestias que surgen del mar, surgen en medio de espada, de fuego, de guerra, de destrucción, donde hay muchos pueblos, donde hay muchas naciones, donde hay mucha gente de diferentes idiomas o diferentes lenguas. Eso es lo que nos está queriendo decir los símbolos. Y luego dice allí en el versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Si vamos a Daniel 7:17, ahí mismo en ese capítulo, dice el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y mire lo que dice el 23, Daniel 7:23, dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino. Así que, ¿qué representan las bestias en profecía? Reyes y reinos. Eso es lo que representa. Así que unamos esos símbolos y ¿qué podemos ver? Que lo que Daniel vio es, si fueron 4 bestias, lo que Daniel vio es 4 reinos surgiendo uno detrás de otro, uno después del otro, en medio de donde hay mucha gente, muchas naciones, muchos idiomas diferentes, a través de la espada, del fuego, de guerras. O sea, no es que surgen de la nada, así pacíficamente, sin luchar y se dan a conocer y llegan a ser un imperio mundial sin ninguna pelea, sin ninguna guerra. No, esos imperios mundiales surgen de lugares donde hay mucha gente, muchas naciones, lugares habitados, en medio de guerras, de conquista. O sea, se van a pelear para poder surgir una después de la otra. Eso es lo que nos está diciendo los símbolos. Así que surgen estos 4 imperios, son los 4 imperios mundiales, en medio de guerras, de peleas, de luchas, de mucha gente. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a la primera bestia, vamos al versículo 4. Dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas.
fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. ¿A quién representa este león que tiene alas de águila? Al mismo imperio que representaba la cabeza de oro en Daniel 2, o sea, al imperio babilónico. El imperio babilónico gobernó este mundo como imperio mundial del año 605 al 539 antes de Cristo. ¿Qué significa las alas de águila? Bueno, el león es un león en lo que ve ahí, es el rey de los animales de la selva, y el águila es la reina de las aves, así como el oro es el rey de los metales. Todos símbolos propicios para este imperio de mucho poder, de mucha plata, de mucho dinero, mejor dicho, de mucho oro. En Babilonia, si hay algo que abundaba, era el oro, muy bien representado, por eso con la cabeza de oro. Es interesante que se han hecho excavaciones donde existió Babilonia, donde está el río Éufrates, allá en lo que hoy es Irak. Se han hecho excavaciones, se han encontrado, y el símbolo favorito de Babilonia era el león con alas. Un león con alas de águila era con lo que se representaba el imperio babilónico. Así que Dios usa un símbolo que era muy conocido y no era difícil de entenderlo en ese momento. Cualquiera que viera un león con alas de águila decía Babilonia. Ahora, es interesante lo que dice allí el versículo 4, y muchos dicen, ¿qué significa la frase yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas? Que fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Los estudiosos consideran que se puede referir a una de dos cosas, y las dos no se excluyen, pueden ser las dos cosas. Una que puede ser una alusión a lo que le pasó al gran rey de Babilonia. El que engrandeció el imperio babilónico fue Nabucodonosor. Y en el capítulo 4 se relata qué le pasó a ese rey. Se volvió loco, se creía una bestia, un animal. No vamos a poder estudiar ese capítulo, ¿verdad? Pero andaba en cuatro, ¿verdad? Como un animalito que quería vivir ahí en la grama, en el pasto, en el patio, en la yarda, ahí afuera, y ahí tenían que llevarle su platito de comida. Eso le pasó a Nabucodonosor y estuvo enfermo, según Daniel capítulo 4, 7 años estuvo así, el rey Nabucodonosor. Muchos creen que es una alusión a eso que le iba a pasar, y otros dicen que puede referirse también cuando Babilonia cayó, que de ser un gran imperio pasó a la historia, cayó en una sola noche. Sigamos avanzando, por favor. Vamos a la siguiente bestia, versículo 5. Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. ¿Quiénes son? ¿A quién representa este oso que tenía, dice, se alzaba de un costado más que del otro? ¿Por qué dice que ese oso se alzaba más de un costado que del otro? Por una sencilla razón, Medo-Persia, el nombre es un nombre compuesto y realmente designa un imperio compuesto de 2 reinos, los medos y los persas, imperio medo-persa. Y de los 2 reinos, los persas fueron más fuertes, más poderosos, más grandes que los medos. Se aliaron, se unieron, pero los persas eran más fuertes. Entonces, por eso dice que el oso se elevaba, se alzaba más de un costado que del otro. ¿Y qué significan esas 3 costillas que tenía el oso entre sus dientes? Representa a los 3 reinos que Medo-Persia conquistó para erigirse y levantarse como el segundo imperio mundial. Se refiere a Babilonia, tuvo que conquistar Babilonia para surgir como un imperio mundial, pero habían 2 reinos que no se quedaban nada atrás. No eran imperios mundiales, pero eran fuertes. Era Lidia, el reino de Lidia, y el reino de Egipto, o el país de Egipto.
Eran reinos que tenían cierto poder y si se quería establecer como imperio mundial, los medopersas tenían que vencer a esos, a Lidia y a Egipto, aparte de Babilonia. Así que esas tres costillas representan esos tres reinos que ellos conquistaron para ser el segundo imperio mundial. Medo-Persia dominó el mundo del 539, año en que cayó Babilonia, hasta el 331 antes de Cristo. Muy bien, luego viene una tercera bestia. Vamos, dice el versículo 6. Después de esto miré y otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué imperio está representado ahí? Bueno, el tercer imperio mundial, representado por el vientre y los muslos de bronce, que era Grecia. Ahora está representado por un leopardo. ¿Cuál es la principal característica del leopardo? Aparte de ser un animal, un felino, pues, y feroz, es su velocidad. Su velocidad es la característica del leopardo. Y para que no nos quede la menor duda de eso, dice que tenía 4 alas. Si con 2 alas se vuela rápido, imagínense con 4. Así fue Grecia. Si hay un imperio que fue rápido, veloz, para conquistar el mundo de ese entonces, fueron los griegos. Al mando de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, los griegos conquistaron el mundo de ese entonces. Y Alejandro realmente murió joven, 33 años, joven, y había conquistado el mundo de ese entonces. Fue veloz. Pero dice que tenía 4 cabezas. ¿Qué representan esas 4 cabezas en el leopardo? Justo cuando Alejandro Magno murió, el imperio griego se dividió en 4 partes, en 4, tal como la profecía lo decía. Y fueron sus 4 generales los que agarraron cada uno una parte del imperio. Los 4 generales fueron Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Esos fueron los 4 generales que se dividieron el imperio griego a la muerte de Alejandro Magno. Luego vendría otra bestia. Vamos a el versículo 7. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía 10 cuernos. ¿Cuál es esa 4ª bestia espantosa y terrible? De paso, cuando Daniel en visión ve la primera bestia, dijo, ese es un león. Puede tener alas, pero es un león. Cuando ve la segunda bestia, dice, ese es un oso. Puede estar elevado más de un costado que otro, pero es un oso. Ve la tercera bestia, dice, ese es un leopardo. Puede tener 4 cabezas, pero es un leopardo. Pero cuando ve la 4ª bestia, no había visto él en la naturaleza jamás un animal que se pareciera. Por eso dice que era una bestia espantosa y terrible. Hay en la profecía de paso claves para que nos van diciendo que vamos bien en la interpretación. Y allí en esta bestia se menciona un metal. Se menciona un metal. ¿Se dieron cuenta cuál metal es? Dice grandes dientes de hierro. Así que no tengamos la menor duda de que esa bestia equivale a las piernas de hierro de la imagen, porque habla del mismo metal, así que nos dice, ya van por acá, o sea, ya van avanzando y van bien. No nos estamos equivocando en la interpretación. El Imperio Romano, de paso, dominó este mundo por muchos años, desde el año 169 antes de Cristo al año 351 después de Cristo. Justo en medio queda cuando Jesús vino a nacer allá en Belén, en su primera venida. Así que, ¿qué imperio dominaba el mundo cuando Jesús vino por primera vez? El Imperio Romano, eso está claro ahí en los evangelios.
Pero así como la imagen de Daniel 2 tenía pies de hierro y de barro cocido con 10 dedos, esta cuarta bestia tiene 10 cuernos, 10 dedos, 10 cuernos. ¿Qué representan los dedos? Los 10 reinos en los cuales se dividió todo ese reino, el Imperio Romano, que es Europa. Así que Europa está representado aquí, ¿ve? Y es interesante que así como en los pies se ve que hay de Roma bastante, porque ya es de hierro con barro cocido, y el hierro representaba a Roma. Pues también acá los cuernos están siendo parte de la bestia número 4, que es el Imperio Romano. Así que ahí está representado Europa. Ya dijimos anoche que ahí están los alamanes que dieron origen a los alemanes, los burgundios que dieron origen a los suizos, los francos a los franceses, los lombardos a los italianos, los sajones a los ingleses, los suevos a los portugueses y los visigodos a los españoles. Ahí llevamos 7, faltan 3. ¿Cuáles son los 3? Estos. ¿Por qué están puestos aparte? Porque ya vamos a ver que después viene un cuerno pequeño que derriba a 3 de los 10 cuernos. ¿Cuáles fueron esos 3? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que se opusieron al poder representado por el cuerno pequeño, y el cuerno pequeño los exterminó, los extinguió. Muy bien, vamos entonces a ver el versículo 8 ahora. ¿Qué pasa? Ahí surge algo diferente ahora. Versículo 8, ya no es una bestia, son 4 bestias nada más. 4 imperios mundiales. Vamos al versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Aquí surge un cuerno pequeño, un cuerno pequeño, un cuerno pequeño que dice que salió entre los 10 cuernos y que cuando surgió fueron arrancados 3 cuernos de los 10, ¿no es cierto? Pero este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Muy bien, ¿qué representará ese cuerno? La pregunta. Pues déjenme decirles que antes de decir lo que representa, leamos el versículo 9, por favor. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba mataron a la bestia. Su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias, les habían quitado su dominio, pero les habían sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días. Noten que no venía a la tierra, sino hasta el anciano de días. Y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Aquí hay una secuencia sumamente importante en estos versículos, desde el versículo 8 hasta el 13 y 14. Primero se habla de un cuerno pequeño, después hay una escena de juicio y después está la segunda venida de Cristo. En otras palabras,
esta visión establece algo que Daniel 2 no había hablado de eso. Recuerden que Daniel 2 solo dio el boceto ahí con lápiz. Ya Daniel 7 le está dando color al cuadro y está poniendo elementos que no los había aportado Daniel 2, aquí se aportan. Daniel 2 nos había hablado de los 4 imperios mundiales, 4 metales. Daniel 7 vuelve a hablar de los 4 imperios mundiales, 4 bestias. Pero Daniel 7 aporta algo que es un poder representado por el cuerno pequeño que derriba a 3 de los 10 cuernos. Surge con gran poder y hace grandes cosas según los versículos que vamos a seguir leyendo más adelante. Pero de repente esa escena del cuerno pequeño es interrumpida por una escena de juicio donde hay un juez, donde hay libros, donde hay testigos. Ese es un juicio que habla otras partes de la Biblia también. Es un juicio que existe o está antes de la segunda venida de Cristo. Juicio preadvenimiento. Antes de la venida de Cristo hay un juicio. Mañana, al estudiar Daniel 8, nos vamos a dar cuenta cuándo empieza ese juicio y en qué consiste ese juicio. Mañana. Si usted pensaba faltar una noche, que no sea mañana. Tiene que venir, es importantísimo el tema de mañana. Esta secuencia que está aquí, cuerno pequeño, juicio, segunda venida, es tan importante que en este capítulo la secuencia de estas tres cosas se da 3 veces. La primera vez está en los versículos que ya leímos, 8 al 14. La segunda está del versículo 20 al 22. Y la tercera, que no sale en pantalla, está del versículo 24 hasta el 27. Repito la secuencia: cuerno pequeño, juicio antes de la segunda venida de Cristo y segunda venida. Veamos la segunda secuencia, versículos 20 al 22. Véala ahí. Veamos Daniel 7, 20 al 22. Dice: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces está hablando del cuerno pequeño cuando en el versículo 22 habla del juicio y la última parte del versículo 22 habla de la segunda venida cuando dice que los santos reciben el reino. Y la tercera secuencia está del versículo 24 en adelante. Dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahí está el cuerno pequeño. Ahora miren el versículo 26, ahí entra la escena de juicio, pero se sentará el juez, ahí está. Después del cuerno pequeño viene una escena de juicio, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Ahí está la segunda venida de Cristo. No olvide esto es más importante de lo que usted piensa. Y debo decirle algo más: usted no va a escuchar en ninguna otra iglesia este mensaje, en ninguna otra. Alguien podría decir, ¿por qué será que nadie? Cuando me refiero a iglesia, estoy hablando de iglesias llamadas cristianas, dentro del cristianismo. El verdadero pueblo de Dios tiene esta luz que debe estar compartiendo justo antes de la segunda venida de Cristo. Juan lo ve en el Apocalipsis, nosotros vamos a estudiar el Apocalipsis también, pero sin cerrar Daniel 7, vean algo en Apocalipsis, por favor. Vamos a Apocalipsis capítulo 14,
Apocalipsis capítulo 14. Dice el versículo, ahí está el mensaje de los 3 ángeles, del 6 hasta el 12. Dice el 6, Apocalipsis 14, 6. Dice Apocalipsis 14, 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto lo vamos a estudiar. Esta profecía la vamos a estudiar. Por ahorita solo les quiero decir algo. El verdadero pueblo de Dios, antes de la segunda venida de Cristo, debe proclamar 3 mensajes que están ahí en Apocalipsis 14, 6 al 12. Y el primer mensaje, representado por el mensaje del primer ángel, dentro de lo que predica, proclama, es que la hora de su juicio ha llegado. ¿A qué juicio se refiere? A ese. A este que está en Daniel 7. Está también en Daniel 8, de paso. Mañana lo vamos a ver. Este juicio antes de la segunda venida de Cristo. Mañana vamos a ver cuándo empieza este juicio. ¿Qué profecía nos da el tiempo justo en que empieza este juicio? Así que, repito, tiene que venir mañana. Así que ahí está la secuencia. Cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño tiene varias características según el capítulo 7. ¿Cuál es la primera? Sale de entre los 10 cuernos. O sea, ese cuerno no surge en África, no surge en América, no surge allá por Japón o por la India o China. Sale ahí en Europa, porque los 10 cuernos representan Europa. El poder representado por el cuerno pequeño no lo busque surgiendo en África, surgiendo en Sudamérica, Norteamérica. Surge ahí dentro de Europa, surge ese poder. ¿Qué otra característica tiene? Arranca a 3 de los 10 cuernos. Se busca en historia los 10 reinos que dieron, en los cuales se dividió el Imperio Romano. Se busca qué 3 reinos de los que estaban desaparecieron, son eliminados. Y ya solo tiene que dar quién los destruyó. Usted ya descubrió quién es el cuerno pequeño. Es leer historia universal. Dice que tiene ojos como de hombre, ese poder representado por el cuerno pequeño. Dice que tiene una boca que hablaba grandes cosas. Dice que es más grande que sus compañeros. O sea, llega a ser más poderoso que los otros cuernos, otros reinos de Europa. Llega a ser más fuerte, más poderoso. Hace guerra contra los santos y los vence. Es un poder perseguidor. Es diferente de los primeros. O sea, es un poder, pero no es realmente un país como los otros de Europa. Es diferente de los primeros. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley trazados por Dios, dados por Dios, este poder intentaría cambiarlos. Los mandamientos de Dios que están en Éxodo 20, los cambiaría este poder. Y dominaría por tiempos y medio tiempo, según el versículo 25. Regresemos ahí, por favor, a Daniel 7. Dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. ¿Sabía usted que ese periodo que se le dio al cuerno pequeño, al poder representado por el cuerno pequeño, esta es una profecía, tiempos y medio tiempo, es una profecía que se encuentra 7 veces. 7 veces está en la Biblia, entre Daniel y Apocalipsis 7 veces está, solo que lo va a encontrar expresado de diferentes maneras. Aquí está. En alguna de esas veces va a decir tiempos y medio tiempo, como lo vimos ahorita. En otra va a decir 3 años y medio. Y en otra va a decir 42 meses. Y en otra va a decir 1260 días. Porque en profecía un día equivale a un año. ¿Cuál es esa profecía? La profecía de los 1260 años. ¿Cuál es?
es el periodo que se le daría al cuerno pequeño para dominar. Y déjenme decirles que el único poder que cumple con estas características, con estas 9 características que hemos leído en la Biblia, es Roma papal. El papado es el que cumple con todas esas características. Repasémoslas. Salen entre los 10 cuernos. ¿Dónde surge el papado? En Roma, parte de Europa, ¿no? Ahí en Italia. Arranca 3 de los cuernos. Fue el papa el que se voló a los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Fue el papado. Ojos como de hombre. Bueno, la autoridad máxima de verdad de este poder representado es un hombre, ¿no? El papa. Boca que hablaba grandes cosas. Vamos a estudiar una esta noche qué son esas grandes cosas, pero de verdad nadie tiene la menor duda de que habla grandes cosas el papado. Que es más grande que sus compañeros. El papado durante toda la Edad Media alcanzó un poder mucho más grande que cualquier otro poder de Europa o cualquier otra nación de Europa. Hace guerra contra los santos y los vence. Durante toda la Edad Media el papado persiguió a todos los que no querían hacer lo que ellos decían. Esta nación donde usted está sentado hoy, su origen es los que fueron perseguidos por el cuerno pequeño, por el papado, se vinieron huyendo en barcos y llegaron a esta nación. Esta nación fue fundada por protestantes, los que venían huyendo de la persecución papal. De paso, hay una profecía que describe Estados Unidos, la vamos a ver. Eso es Apocalipsis 13. ¿Es diferente de los primeros? Claro que sí, el papado es un poder que no se compara a otra nación, es diferente. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, los 10 mandamientos, el papado se ha encargado de cambiarlos. El segundo mandamiento que dice no te harás imagen, estamos hablando de Éxodo 20. Vamos rápidamente ahí a Éxodo 20, por favor. Éxodo 20. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos, ahí están los 10 mandamientos. Esta es la santa ley de Dios. Representa el carácter de Cristo. Esta ley no fue abolida en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial, pero esta es la ley moral. Lo que describe ahí, si se transgrede, sigue siendo pecado. El pecado es transgresión de alguno de esos mandamientos, son 10. El primero está en el versículo 3, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo dice, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El papado se encargó de eliminar este mandamiento. Está eliminado. Lea usted un catecismo católico, ese mandamiento no está. Y por supuesto usted dice, pero son 10, entonces le quedaron 9. El 10º lo divide en 2 para que le queden 10 siempre. Agarre usted cualquier catecismo católico, si usted tiene acceso a un catecismo, compare los mandamientos que están ahí con Éxodo 20, aquí está la palabra de Dios, esta fue la ley dada por Dios, que ningún ser humano puede cambiar, escritas con el propio dedo de Dios en 2 tablas de piedra, y que Él desea escribir en nuestros corazones, que ningún hombre pasará el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde puede ser cambiada de esta ley de Dios. Jesús lo dijo en Mateo 5. Luego viene el versículo 13, el tercer mandamiento, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. El cuarto mandamiento, versículo 8, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ese mandamiento también, pensará el cuerno pequeño en cambiar los tiempos y la ley. Es interesante que
el sábado, que es el cuarto mandamiento, es un mandamiento que tiene que ver con tiempo. La Iglesia Católica, el papado cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y todas las iglesias protestantes que guardan el domingo en vez del sábado, le están haciendo homenaje al papado, porque es una institución del papado, no de Dios, no de la palabra de Dios. No está en la Biblia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el día de reposo es el santo sábado. Es el sábado, reposo de Jehová. Pero ahí está, la profecía decía que ese poder haría eso. Lo interesante es que dice pensará en cambiar, o sea, pensará. Realmente la ley de Dios no se puede cambiar. No dice cambiará los tiempos de la ley, pensará en cambiar. La ley de Dios nadie la puede cambiar. Pero la Iglesia Católica lo ha hecho. Por eso dice pensará en cambiar. Nos toca a usted y yo y a mí decidir a quién vamos a obedecer. Y mi invitación, mi querido hermano y amigo, es que obedezcamos a Dios, su palabra. Solo en eso tenemos seguridad, obedecer la palabra de Dios. Y luego la última característica dice que dominaría por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es eso? Son 1260 años. ¿Cómo lo sabemos? Tiempo en profecía es un año. Tiempos, como no dice cuántos, es el mínimo plural. El mínimo plural es 2 años. Y medio tiempo es medio año. Si tengo aquí un año, que son 360 días, tengo aquí 2 años, que son, ¿cuántos días tendría en 2 años? El calendario judío tenía 360 días. En 2 años, ¿cuántos días habrían? 360 por 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 720. Ya llevo 360 acá, 720 acá. Y medio año, ¿cuánto sería la mitad de 360? 180, correcto. Sume 360 más 720 más 180, ¿cuánto le da? Le da esto, 1260. Así que lo que está diciendo ahí es que al cuerno pequeño, a ese poder representado, se le iba a dar 1260 años, porque días en profecía representan años, así que son 1260 años. Es interesante que el papado en este año vence al último de los 3. Dice que vencería a 3, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y empieza a luchar con el primero, después se echa al segundo y el tercero se lo echa ¿cuándo? En ese año. Lo vence justo en ese año, o sea, queda despejado el camino para dominar el mundo de ese entonces, el papado. Y empieza a contar la profecía, porque eran 1260 años que Dios le iba a dar para que este poder dominara e hiciera de las suyas, persiguiera a los santos y los venciera. Fue una persecución terrible en este periodo. Hay historiadores que calculan que la Iglesia Católica mató cerca de 50 millones de personas, mucho más de los que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Una persecución terrible, época de oscuridad, la Edad Media, donde era prohibido tener Biblia, era prohibido, y los que la tuvieron, como los valdenses, morían por hacerlo. Aquí se levantaron los protestantes, los grandes reformadores, Wycliffe, Juan Hus, se levantaron para que en 1798 justo se le da, ahí está también Lutero y todos los demás, Calvino, en 1798 se le da un golpe mortal. Eso lo vamos a ver, es otra profecía, que a este poder, al cuerno pequeño, se le heriría con una herida de muerte. Y eso fue cabal cuando terminó de contar. Desde el 538 contamos 1260 años y llegamos acá. En otras palabras, en este año algo le iba a pasar al papado y le pasó. Entra el ejército francés a Roma y al Vaticano y se llevaron preso al papa. Justo en el año que la profecía decía que terminaría el poder. Pero hay una profecía que dice que ese poder se restablecería justo antes de la segunda venida de Cristo. Juzgue usted, ¿será que está restablecido el poder del papado? ¿Tiene o no tiene influencia, poder mundial, el papado? Esta es una profecía que la vamos a estudiar también una de estas noches. En la secuencia que estamos viendo, la segunda parte es el juicio después del cuerno pequeño.
y la tercera, la segunda venida de Cristo. Mis queridos hermanos y amigos aquí presentes, lo más importante de lo que hemos visto en esta noche, ¿qué es? Dos cosas. Una es que estamos en la época de un juicio. Estamos viviendo la época de un juicio. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Venga, mañana vamos a hablar de eso. Porque en Daniel 8 se usa en el versículo 14 una figura extraordinaria de la purificación del santuario, que uno dice que tiene que ver, muchísimo lo mismo, lo vamos a ver mañana. Y en este juicio a mí me encanta porque este artista captó el mensaje del juicio en que estamos. Hemos por la fe en un momento presentarnos ante el trono, no en persona, pero figuradamente o espiritualmente hablando, ante Dios como juez. La base del trono de Dios y sobre la ley que seremos juzgados son los 10 mandamientos. Los ángeles que son testigos de todo lo que hacemos y anotan todo, tienen los registros. Ahí está usted, ese que está de espaldas en medio, es usted, soy yo. Este es usted, soy yo, allí. Pero aquí está nuestro abogado. Si lo hacemos de nosotros nuestro abogado, Él está ahí. La clave de la vida espiritual es hacer de Jesús nuestro abogado. Y mi invitación en esta noche antes de irnos, donde tú quizá digas, yo no sabía eso de las bestias, es importante que sepas que el león representa a Babilonia, pero eso no, en sí mismo no te va a salvar. Puede ser que dices, pastor, ya me trabé con esa de las bestias, no sé cuál es la del leopardo. Es que soy un poco cerrado, pastor, y me cuesta. No te preocupes de eso. Preocúpate de hacer de Jesús tu abogado. Haz de Jesús tu mejor amigo, tu confidente. Cuéntale a Él todo lo que te pasa, lo que piensas, tus luchas, tus temores, tus fallas, tus pecados. Cuéntaselos a Él, confiésate a Él. No necesitas ir ante un sacerdote, ante un pastor a confesarte. Confiésate a tu abogado, que es Cristo Jesús. Y Él cuando tu nombre ha de pasar, lo que va a enseñar son las señas que tiene en sus manos, las cicatrices de los clavos. Porque lo que tú y yo merecemos en este juicio es morir. O sea, no pasamos absueltos por nada, pero por el abogado que tenemos podemos ser absueltos. Si hacemos de Jesús nuestro abogado, porque Él pagó ya la pena que a nosotros nos toca pagar por nuestros pecados, ya la pagó Él, ya la pagó Él. Y en sus manos están las señas de que Él lo hizo. Lo que tú y yo merecemos por ser pecadores es morir, morir, eso es lo único que merecemos, morir. Pero ya Jesús murió en nuestro lugar. Y Él dice, Él es pecador, sí, pero Él lo ha reconocido y me acepta a mí como su Salvador, como su abogado, así que yo lo defiendo. Yo ya morí en lugar de Él, es mío. Poder ser salvos es la noticia más bella que puede existir. Poder ser absueltos, poder ser perdonados. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Nadie de los que está acá ni allá afuera se va a salvar por sus buenas obras. Nos vamos a salvar por la justicia de Cristo, que vivió una vida perfecta desde que nació hasta que murió. Algo que tú y yo nunca hemos logrado y jamás alguien logrará, solo Jesús lo ha logrado. Vivir una vida perfecta de principio a fin. Y Él nos da esa vida a nuestro favor, la pone a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esas son las mejores noticias. Si esta noche lo único que se te ha quedado lo más importante. Y lo segundo más importante es esto, que Jesús viene pronto. Si estuviéramos en el tiempo de la bestia de leopardo, imperio griego, diríamos cuánto falta aún para la segunda venida de Cristo. El imperio romano, esa bestia espantosa ya pasó. Los 10 cuernos son los que está ahí, Europa.
El cuerno pequeño ya hizo la suya. Esa profecía terminó desde 1798. Faltan unos elementos que vamos a estudiar en las profecías, pero prácticamente estamos en el umbral ya de la segunda venida de Cristo. No falta mucho. Yo te pregunto en esta noche, ¿quieres estar realmente tú listo, preparado para ir con Jesús al cielo? ¿Quieres estar listo, no ser destruido en ocasión del final de este mundo, en ocasión de la segunda venida de Cristo, sino quieres ser salvo? Si ese es tu deseo y deseas hacer de Jesús tu Salvador, tu abogado, te pido que te pongas en pie en este momento, ahí donde estás. No importa quién sea, de dónde vengas, hazlo. Es nuestra oportunidad cada día poder confesar que hacemos de Jesús nuestro Salvador. Hacemos de Jesús nuestro abogado. Que le decimos, Señor, sálvame. Y cuando me toque pasar en este juicio, poder ser absuelto. Que mi nombre pueda permanecer en el libro de la vida y ser borrados mis pecados, pero no mi nombre del libro de la vida. Ese es el evangelio, buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Yo alabo a Dios por tu vida, porque tú amas a Jesús. Y Jesús dice, hijo, yo te amo a ti también, por eso morí por ti. Pronto voy por ti. Esté listo, está preparado, hijo. Eso vamos a aprender esta semana. Cómo prepararnos para estar listos para la venida de Cristo, su segunda venida, muy pronto. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado esta noche de estudiar la profecía descrita en Daniel capítulo 7. Hemos podido ver cómo estas 4 bestias que surgen del mar representan los 4 imperios mundiales que han habido en este mundo. Hemos visto lo que haría el cuerno pequeño y a quién representa. Hemos entendido que estamos en un tiempo solemne del juicio antes de tu segunda venida. Pero gracias por hacernos entender que no estamos solos. Que si hacemos de Jesús nuestro abogado y a Él le contamos todo lo que nos pasa, lo que hemos hecho, nos confesamos a Él, a Jesús, tu Hijo amado, Él nos defiende en este juicio y saldremos absueltos. Gracias por ello. Pero también entendemos, Señor, que no falta mucho para tu segunda venida, lo cual le pondrá fin a este mundo. Queremos ser salvos, queremos ir contigo al cielo. Gracias por nuestros amigos que están acá. Ellos también se han puesto en pie porque te aman, desean ser salvos. Gracias porque tú tienes tu iglesia en este tiempo y estamos en el lugar correcto en esta noche. Que nuestros amigos sientan el poder del Espíritu Santo actuando en sus vidas, llamándoles, y que ellos puedan decir, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y entreguen su vida a Jesús y pronto puedan ser bautizados también. Gracias, sigue añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Invitamos a todos que puedan ponerse en pie y vamos a entonar nuevamente nuestro canto tema. No tardará, Cristo ya viene, no tardará, vamos pronto al hogar, no tardará, Cristo ya viene, no tardará, vamos pronto al hogar.
listo está, pues pronto viene por mí. Y quiero junto a ti en el cielo conversar con Jesús. No tardará, Cristo ya viene, no tardará. Vamos pronto al hogar, no tardará. Cristo ya viene, no tardará. Vamos pronto al hogar. Yo quiero listo estar, pues pronto viene por mí. Y quiero junto a ti en el cielo conversar con Jesús. No tardará, Cristo ya viene, no tardará. Vamos pronto al hogar. Oremos. Al regresar a casa, oh Dios, rogamos que tus santos ángeles vayan con nosotros, que nos puedas dar una noche con un descanso reparador, que nos levantemos con nuevas fuerzas para las tareas y el trabajo cotidiano, y que tú bendigas a mis hermanos y amigos aquí presentes, en sus trabajos, en sus tareas. Dales a cada uno el pan cotidiano y bendición en sus trabajos. Y Señor, cuida a nuestra familia que está lejos, y tráenos mañana en la noche para estudiar la siguiente profecía de Daniel 8, y que podamos entender lo que tú quieres que sepamos y entendamos para este tiempo. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por acompañarnos también por medio de tus santos ángeles a casa. En Cristo Jesús. Amén.